Lo que estás a punto de escuchar no es propaganda, es una autopsia política. Un régimen que presumía de poder absoluto hoy se desmorona desde dentro. Generales huyendo con millones, un ejército que ya no obedece y un país al borde del colapso. Esto no es una crisis, es el final anunciado. Si quieres entender lo que realmente está pasando, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu comentario, porque cuando la historia se acelera, solo los informados sobreviven. Durante décadas, la arquitectura de seguridad del régimen iraní se ha sostenido sobre dos pilares fundamentales: la lealtad ideológica y la obediencia absoluta. Sin embargo, ese modelo, que durante años pareció inquebrantable, muestra hoy señales evidentes de colapso. En el centro de esta crisis se encuentran los guardianes de la revolución, la columna vertebral del sistema que atraviesan ahora el mayor proceso de deserción y traición de su historia. Lo que está ocurriendo no es un simple desacuerdo interno. Generales, oficiales, soldados e incluso miembros de la propia familia dirigente han comenzado a desafiar abiertamente la autoridad. Un régimen acostumbrado a presentarse como defensor sagrado de la nación despertó hace apenas 2 días a una realidad profundamente incómoda, una traición desde dentro de una magnitud sin precedentes. Según múltiples acusaciones, Esma Carney, comandante de las fuerzas de los guardianes de la revolución, no se encontraba en el frente defendiendo al país, sino en una ruta de escape, presuntamente tras haber desviado cerca de $700 millones, y no actuó solo. Este caso ha sacado a la luz una red más amplia de corrupción y deslealtad en las capas altas del aparato militar. Uno de los nombres clave en esta revelación es el del coronel Zahad Azard, alto mando del ejército iraní y hasta hace poco considerado un comandante fiel al régimen. Documentos difundidos por el propio Azard en redes sociales expusieron el alcance real de la traición interna. Las filtraciones indican que aproximadamente 50.000 oficiales de alto rango del Artesh, el ala profesional del ejército iraní, participaron en una campaña nacional de cooperación vinculada a Shah Reza Pahlavi, paralizando de facto la burocracia de seguridad del Estado. Pero este no fue el golpe definitivo. El impacto más devastador provino directamente de la cúpula del poder. Esel Carney, comandante de la Fuerza Quds y uno de los generales de mayor rango del sistema militar iraní, fue citado para responder por presuntas ventas ilegales de armas y equipamiento militar. Informes de medios israelíes y datos de inteligencia filtrados indican que este episodio sacudió profundamente los nervios del régimen. Mientras debía estar liderando operaciones estratégicas, Carney habría estado reuniéndose con figuras clave de la economía sumergida del régimen y organizando la transferencia de cientos de millones de dólares hacia Moscú y Uzbekistán. Ese fue el primer indicio claro de una fractura grave en la jerarquía militar. Cuando el olor a traición llegó a los palacios del poder, la situación ya era irreversible. Carney solicitó una reunión urgente con el líder supremo, supuestamente para explicar los hechos o negociar una salida. La respuesta fue contundente: rechazo absoluto. Posteriormente fue citado para ser interrogado por Majid Kadmi, jefe de la inteligencia de los guardianes de la revolución. Poco después, Carney desapareció. Declarado persona non grata, su paradero actual sigue siendo un misterio. Sin embargo, ciertas pistas resultan difíciles de ignorar. La esposa de su socio, Kamaladin Nabizad, fue vista realizando compras millonarias de joyas en Uzbekistán, lo que sugiere con claridad la ruta del dinero y, posiblemente, la de los fugitivos. La traición, no obstante, no terminó ahí. Tras la huida de Carney, la administración pasó a manos del tercer hijo del líder supremo, Masoud Carney. Esta decisión provocó un fuerte impacto dentro del estamento militar, ya que Masoud es percibido como una figura pasiva, sin experiencia militar ni peso político real. El verdadero candidato al poder era conocido por todos: el segundo hijo, Mojtaba Carney. Considerado durante años el hombre más poderoso en la sombra, principal protector de los guardianes de la revolución y de la red de inteligencia, Mojtaba optó por otra vía. Mientras el país quedaba bajo la dirección de una figura débil, él habría preparado su propia estrategia de escape, transfiriendo cerca de $1.500 millones a cuentas de custodia en Dubái.
Esta revelación sacudió profundamente a los cuarteles. El resultado fue inmediato, una desbandada silenciosa pero masiva dentro del Artesh y de las unidades policiales de élite. La corrupción en la cima se transformó en una tormenta interna que recorrió las filas militares. Para muchos soldados iraníes, que veían ahora a sus comandantes como ladrones y a sus líderes como cobardes, la lealtad dejó de tener sentido. Fue sustituida por un concepto mucho más peligroso para el régimen: el honor. La ruptura ya no era solo política, era moral. Lo que comenzó como una crisis individual pronto se convirtió en una ruptura colectiva. No fue simplemente la reflexión moral de un solo soldado, sino una declaración pública de que las unidades más selectas del régimen habían roto definitivamente la cadena de mando. El mensaje fue claro, directo y profundamente incómodo para las autoridades. El detonante visible de esta fractura fue el testimonio de Javad Sadi, antiguo miembro de las Fuerzas Especiales iraníes. Señalando el uniforme que en otro tiempo vistió con orgullo, lanzó un mensaje que resonó con fuerza en todo el país: no apunten sus armas contra el pueblo, no obedezcan órdenes criminales. Aquellas palabras no se perdieron en el vacío, se transformaron en un grito de guerra que comenzó a escucharse en las calles de Teherán y más allá. La respuesta fue inmediata. Lo que estamos presenciando no es un despertar individual, sino la reactivación de la memoria institucional del ejército. Según información filtrada por el coronel Zahad Assad y confirmada por fuentes de la oposición, el nivel de desintegración dentro del Artesh superó con creces cualquier previsión inicial. La cifra es reveladora. Exactamente 50.000 oficiales de alto rango, el núcleo que sostiene la estructura de mando del ejército iraní, anunciaron de forma discreta pero coordinada su adhesión a la campaña nacional de cooperación impulsada por Shah Reza Pahlavi. Un movimiento que, en términos prácticos, dejó paralizada la capacidad operativa del régimen. Durante décadas, la rivalidad histórica entre el Artesh y los guardianes de la revolución fue un elemento de tensión latente. Hoy, esa división se ha transformado en una trampa estratégica que amenaza con cerrar definitivamente el ciclo del poder actual. El ejército tomó una decisión fundamental: proteger a la nación o seguir defendiendo a una élite que saquea el Estado. El factor decisivo fue económico. El impacto del desfalco cometido por los altos mandos no solo afectó a las cuentas públicas, sino que destruyó el último vínculo de confianza entre los soldados y sus superiores. Y este fenómeno no se limitó al ejército, también alcanzó a las fuerzas policiales, tradicionalmente utilizadas como herramienta de control en las calles. Un mensaje anónimo, atribuido a un agente de policía iraní, comenzó a circular entre los manifestantes. Su contenido habría generado auténtico pánico en los círculos de poder. No abandonen las calles. Muy pronto nos uniremos a ustedes para limpiar el país de estos ayatolás corruptos. El lenguaje no deja lugar a interpretaciones. La maquinaria de seguridad ya no protege al régimen. Se está alineando con la población. Las imágenes procedentes del centro de Teherán confirman esta transformación. Personas claramente identificables como miembros de las fuerzas de seguridad prendieron fuego a carteles del líder supremo y pintaron consignas opositoras en los muros. La barrera del miedo, cuidadosamente construida durante años, se ha derrumbado. Mientras tanto, una vez que el ruido de los aviones de escape que abandonan Teherán se apague, el panorama para los generales y oficiales que permanecen será aún más inquietante que unas arcas vacías. El relato oficial que presentaba a Irán como la potencia militar dominante de la región se ha estrellado contra una realidad mucho más dura: la bancarrota técnica. Los miles de millones de dólares desviados por figuras como Esma Karni y Mojtaba Karni no se destinaron únicamente a mansiones de lujo. Ese dinero correspondía al presupuesto de repuestos de la Fuerza Aérea, al mantenimiento de los sistemas de defensa antiaérea y al combustible necesario para los misiles balísticos. Hoy, imágenes filtradas desde la 8ª base aérea táctica en Isfahán, confirmadas por analistas independientes, muestran una fuerza aérea prácticamente paralizada. No se trata de una exageración retórica, es un diagnóstico técnico. Irán, en términos operativos, ha perdido la capacidad de sostener su poder aéreo.
Los símbolos que durante décadas sustentaron la narrativa de poder militar iraní hoy ofrecen una imagen muy distinta. Los legendarios cazas F-14 Tomcat, heredados de la era del Shah y presentados durante años como prueba de la superioridad aérea del país, ya no son armas de guerra funcionales. Se han convertido, en la práctica, en piezas de museo abandonadas sobre la pista, incapaces de cumplir una misión real. El sistema de canibalización, mediante el cual se desmontan varias aeronaves para mantener una sola en condiciones de vuelo, ha alcanzado un punto insostenible. Fuentes de inteligencia indican que, de los 60 aviones que oficialmente figuran como operativos, apenas una docena puede despegar con garantías. El resto no es más que chatarra metálica acumulándose bajo el sol. Las consecuencias son profundas. Los pilotos pierden destreza por falta de horas de vuelo, mientras los técnicos se ven obligados a recurrir al mercado negro para conseguir tornillos y piezas de baja calidad procedentes de China. Y todo esto ocurre mientras aviones de última generación como los F-35 israelíes esperan al otro lado de la frontera. La defensa aérea iraní no está debilitada, está sencillamente abandonada, pero el problema no termina en el aire. En tierra, la situación es igual de alarmante. El paraguas de defensa antiaérea del país descansa sobre sistemas S-300 adquiridos a Rusia y sobre plataformas de producción nacional como el Bavar 373. Sin embargo, hay indicios claros de que estos sistemas operan prácticamente a ciegas. Cuando aumentó la presión de guerra electrónica sobre Teherán, las pantallas de los radares comenzaron a apagarse. La razón es simple y contundente. Los tubos de cistrón y las tarjetas electrónicas sensibles, el corazón de estos sistemas, no han podido ser reemplazados debido a las sanciones internacionales. Para agravar la situación, los fondos destinados a su mantenimiento habrían sido desviados a cuentas en Dubái por generales en fuga. El resultado es un apagón operativo total. Los operadores de defensa aérea luchan contra señales fantasma en sus monitores, incapaces de distinguir amenazas reales. Mientras desde los palacios del poder se proclamaba que el cielo iraní estaba cerrado, los radares solo mostraban ruido estático. En términos técnicos, el espacio aéreo del país presenta brechas tan amplias que cualquier especialista las describiría como un colador. Este deterioro estructural también ha alcanzado a los llamados ciudades misilísticas, complejos subterráneos que durante años fueron exhibidos como símbolo de disuasión. Hoy, lejos de ser fortalezas, se asemejan más a trampas mortales. Correspondencia militar filtrada revela fugas en tanques de combustible líquido provocadas por corrosión y falta de mantenimiento. El escenario es estremecedor. Misiles que el régimen pretende lanzar contra sus enemigos corren el riesgo de explotar antes, dentro de sus propios silos. La fatiga del metal, combinada con la presión estratégica externa, dibuja un panorama que ya no puede definirse como una simple crisis. Se trata de una fase terminal. El modelo que el liderazgo denomina economía de resistencia no solo está colapsando en el ámbito militar, sino también en el logístico. La capacidad del Estado para sostener sus infraestructuras básicas se está desintegrando a la vista de todos. No es una advertencia futura. Es una realidad presente. Este conjunto de fallos técnicos, financieros y humanos revela una verdad incómoda. El poder militar iraní, tal como ha sido presentado durante años, existe más en el discurso que en la realidad. Y cuando la distancia entre propaganda y capacidad real se vuelve insalvable, el desenlace deja de ser una cuestión de si ocurrirá, para convertirse en una cuestión de cuándo. Lo que el liderazgo iraní ha definido durante años como una economía de resistencia ha entrado en una fase de asfixia total. Ya no se trata únicamente de debilidad militar, sino de un estrangulamiento logístico que afecta directamente a la supervivencia del Estado. El ejemplo más claro es la inversión del equilibrio estratégico en el estrecho de Hormuz. Durante años, Teherán utilizó la amenaza de cerrar este paso marítimo como instrumento de presión internacional. Hoy, esa narrativa se ha vuelto contra el propio régimen. Irán depende de la importación de aproximadamente el 40% de sus alimentos básicos, en particular trigo y maíz, y ese suministro entra casi exclusivamente por los puertos de Bandar Abbas y el puerto Imam Khomeini. Cuando las grandes aseguradoras marítimas internacionales, como Lloyd's de Londres, suspendieron la cobertura de los envíos hacia Irán por el aumento del riesgo y las primas impagadas, la cadena logística se paralizó.
Decenas de buques cargados de grano permanecen anclados en el Océano Índico, incapaces de atracar. Las grúas portuarias están detenidas, los almacenes comienzan a vaciarse y los comerciantes, ante la falta de pagos, optan por retirar sus cargamentos. El impacto es inmediato y directo. El pan empieza a escasear en las panaderías de Teherán. El hambre, conviene recordarlo, no responde a ideologías y el régimen carece tanto de recursos financieros como de credibilidad diplomática para romper este bloqueo. Mientras tanto, en el exterior, la llamada guerra en la sombra continúa desmantelando uno a uno los canales vitales del sistema. La frontera iraquí, considerada durante años el patio trasero de Irán, se ha cerrado. Bajo una intensa presión de Estados Unidos y de los países del Golfo, tanto el gobierno regional del Kurdistán como el ejecutivo de Bagdad han bloqueado las rutas ilegales de dólares y el contrabando transfronterizo. El flujo de efectivo que llegaba a Irán a través de Sulaymaniyah se ha cortado por completo. Este fue el golpe final que aceleró la caída libre del mercado iraní. El rial no solo pierde valor, ha dejado de cumplir su función básica como medio de intercambio. Los comerciantes se niegan a vender, conscientes de que el dinero que reciben se deprecia de inmediato. El país se desliza hacia un escenario propio de la Edad Media, donde el comercio formal se detiene y el trueque reaparece. La ironía es evidente. Las mismas herramientas que el Estado utilizó para controlar a la sociedad se han vuelto contra él. Mientras altos cargos huían con cientos de millones de dólares, 700 millones en un caso, 1.500 millones en otro, agentes de policía incapaces de cobrar su salario optaron por preservar su dignidad. Esa elección, aparentemente individual, se convirtió en el clavo definitivo en el ataúd del sistema. Las consecuencias económicas son ya visibles. SEPA Bank, eje financiero del régimen, junto con al menos otros 4 grandes bancos responsables de pagar salarios a militares y fuerzas de seguridad, se encuentran al borde de la quiebra. Informes internacionales señalan que la salida masiva de capital ha dejado un vacío imposible de cubrir. No hay dinero en las arcas, el ejército no puede ser pagado y la población es empujada hacia la escasez. El resultado es una ecuación simple: caos. Ante este escenario, la huida se aceleró. No solo los generales, sino también la élite política entró en pánico. Ha trascendido que familiares del expresidente Hassan Rouhani y del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, solicitaron visados para Francia y Alemania a través de despachos legales en París. Quienes durante años corearon consignas contra Occidente, ahora buscan refugio en Europa. Los datos de tráfico aéreo del aeropuerto de Mehrabad muestran movimientos inusuales desde principios de enero, especialmente en la flota privada asociada al líder supremo. Informes de inteligencia sugieren que un plan B está en marcha. Aviones listos para despegar, presumiblemente cargados de efectivo y oro, con destino probable a Moscú. Para la élite gobernante, Irán ya no es un hogar, sino una escena del crimen que conviene abandonar. El país no ha sido devastado por una guerra extranjera, sino por la corrupción sistémica que se gestó en su interior. Las cifras hablan por sí solas, pero el mensaje es aún más claro. El relato oficial se ha derrumbado, el tesoro está vacío, y el poder que parecía eterno se deshace bajo su propio peso. En el análisis final, el panorama es inequívoco. En la cúspide, una élite que roba y huye. En el centro, unas fuerzas armadas paralizadas por la falta de recursos. En la base, una población sin pan y sin miedo. Y en el perímetro, actores internacionales observando con frialdad y calculando sus movimientos. Irán no está siendo derrocado por una intervención militar externa, está colapsando, como ocurrió con otros sistemas antes, por la suma de mentiras, corrupción y agotamiento interno. Cuando la historia registre este periodo, no lo definirá como una guerra, sino como el resultado inevitable de un saqueo masivo y una bancarrota anunciada. En términos políticos, el tablero está decidido. Jaque mate.